Y ahora dime, ¿te imaginabas que el jabalí, un animal aparentemente tan lejano, podría tener un impacto tan profundo en la naturaleza, en la agricultura e incluso en nuestra seguridad? Si este contenido te abrió la mente, te conmovió de alguna manera, deja el like, suscríbete al canal y compártelo con aquellos que también necesitan ver más allá de lo obvio. Aquí, cada video es una invitación para que te conectes más con la naturaleza, con la realidad y con tu propia curiosidad. Bien, tal vez nunca te hayas parado a pensar en ello, pero a medida que avanzamos en nuestras rutinas, preocupados por el ajetreo de la vida cotidiana, una presencia silenciosa y extremadamente adaptable se ha extendido a los rincones más remotos del mundo. El jabalí, ese tosco símbolo de la naturaleza salvaje, no necesitaba fanfarrias ni grandes ejércitos, solo de su instinto primitivo y de nuestra falta de percepción. La historia comienza hace siglos, cuando los seres humanos, impulsados por intereses por la caza, la alimentación o simplemente la curiosidad, decidieron transportar a este animal más allá de sus hábitats naturales. Sin darnos cuenta, hemos abierto la puerta a uno de los procesos de expansión biológica más silenciosos, pero también más agresivos, jamás registrados. Y lo más sorprendente, nadie se dio cuenta. El jabalí no se asienta como cualquier otra especie, se infiltra, notas, explora, se aprovecha de la ausencia de depredadores naturales y de la abundancia de alimento. El hombre, con sus paisajes cambiados, campos abiertos y bosques fragmentados, creó el entorno perfecto para prosperar. Sin pedir permiso, cruzó fronteras, cruzó continentes, se mezcló con especies autóctonas, se hibridó, hasta que, cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. El jabalí se había convertido en un fenómeno global. Pero ¿por qué nadie se dio cuenta? Porque es un maestro en el arte de la adaptación. En regiones frías o tropicales, en terrenos montañosos o pantanosos, el jabalí se moldea por la mitad, altera su dieta, cambia sus hábitos, se esconde o avanza según sea necesario. Mientras tanto nosotros, distraídos por otras urgencias, ignoramos las señales, los campos revueltos, las cosechas devastadas, los ecosistemas dañados. Hoy en día, este animal representa mucho más que una presencia exótica. Es un agente de transformación, o según el punto de vista, de destrucción. Su llegada silenciosa ha alterado cadenas alimentarias enteras, ha generado crisis ambientales, ha afectado a las economías rurales y ha obligado a los gobiernos a crear políticas de control de emergencia. Lo más inquietante de esta historia es darse cuenta de cómo, muchas veces, suceden grandes cambios como este, lento, furtivo, imperceptible a los ojos de quien no observa con atención. El jabalí es, en este sentido, un espejo de nuestra propia desconexión con la naturaleza. A medida que avanza, nosotros retrocedemos. Mientras se adapte, nos resistimos a aprender de las señales. Por lo tanto, comprender cómo ocurrió esta llegada silenciosa no es solo comprender la trayectoria de un animal, sino reconocer cuán vulnerables somos cuando subestimamos el poder de la vida silvestre y los efectos secundarios de nuestras propias elecciones. El jabalí no pidió paso, simplemente encontró huecos, aprovechó las oportunidades e hizo de nuestra distracción su mayor activo. Ahora que lo sabes, ¿cómo mirar el paisaje que te rodea de la misma manera? Tal vez el jabalí esté más cerca de lo que crees. Y más que eso, tal vez esta historia sea una invitación para que te des cuenta de que la naturaleza nunca se calla. Simplemente habla a una frecuencia que pocos todavía pueden escuchar. Bien, lo que hace que el jabalí sea prácticamente imposible de eliminar
no es solo su fuerza física o su ferocidad, es algo mucho más profundo, su mentalidad de superviviente absoluto. Lleva en cada fibra muscular, en cada movimiento estratégico, en cada decisión instintiva, una economía de esfuerzo y una inteligencia natural que raya en el emprendimiento de la existencia misma. El jabalí no desperdicia recursos, no actúa por impulso, no entra en batallas que no pueda ganar. Calcula, espera, avanza y sobrevive. Su anatomía es una síntesis perfecta entre resistencia y letalidad. Un cuerpo robusto, protegido por una cáscara de pelo y grasa que amortigua los impactos y evita lesiones mortales. Mandíbulas poderosas, colmillos afilados, extremidades fuertes y ágiles, pero sobre todo, una capacidad pulmonar y cardíaca que lo transforma en una verdadera máquina de resistencia. Corre, nada, trepa, cava. No hay ninguna barrera natural que pueda contenerlo. Pero es en el comportamiento donde el jabalí se revela como el verdadero arquetipo de un emprendedor indestructible. Es un maestro de la adaptación. No importa el clima, el tipo de suelo, el suministro de alimentos o la presencia de depredadores, el jabalí encuentra la manera de prosperar. Altera su dieta con facilidad, explotando todo, desde raíces y frutos hasta pequeños vertebrados. Cambia hábitos, itinerarios, estrategias, de acuerdo a las amenazas y oportunidades. Nunca se conforma, nunca se limita a sí mismo. Además, su reproducción acelerada es una estrategia biológica que garantiza la perpetuación de la especie incluso frente a los más severos intentos de control. Una hembra puede dar a luz a docenas de crías a lo largo de su vida, y éstas, a su vez, alcanzan la madurez sexual temprano. Es una progresión geométrica implacable, que convierte cualquier esfuerzo de erradicación en una carrera perdida desde el principio. El jabalí también está dotado de una inteligencia práctica, una astucia que raya en lo impresionante. Aprende rápidamente a evitar las trampas, a escapar de los cazadores, a identificar zonas seguras y abundantes fuentes de alimento. Observa, memoriza, improvisa. No es un animal que actúe solo por instinto ciego, sino que refina sus estrategias, ajusta sus comportamientos, actúa con una eficiencia que pocos otros seres vivos pueden lograr en la naturaleza. Es esta combinación de fuerza bruta con inteligencia estratégica, de resistencia física con plasticidad conductual, lo que hace que el jabalí sea un superviviente casi imposible de eliminar. Él es la encarnación de lo que muchos de nosotros buscamos en nuestras propias vidas: resiliencia frente a la adversidad, flexibilidad para adaptarse al cambio, coraje para enfrentar desafíos y, sobre todo, una capacidad implacable para avanzar, sin importar el costo. Quizás por eso el jabalí despierta tanta fascinación y miedo al mismo tiempo, porque nos recuerda que la supervivencia no es de los más fuertes, sino de los que mejor saben adaptarse. Esa victoria en la selva, como en la vida, no es el resultado de un poder absoluto, sino de una inteligencia silenciosa que opera en las sombras, calculando, ahorrando, persistiendo. Y así sigue, como una fuerza casi invisible pero absolutamente indomable, desafiando nuestros intentos de control, derribando nuestros límites y demostrando, una vez más, que la naturaleza no negocia con quienes no respetan su profundidad. El jabalí es, sobre todo, un espejo brutal de nuestra propia capacidad, o incapacidad, de resistir y transformarnos. Bien, el impacto del jabalí en el ecosistema es tan profundo como silencioso, tan devastador como invisible para el ojo apresurado. Mientras muchos solo ven a un animal cruzando una carretera o hurgando en el suelo en busca de alimento, lo que realmente está sucediendo es una transformación brutal del paisaje,
una ruptura irreversible en el delicado equilibrio de la naturaleza. Y es precisamente esta capacidad de destruir sin llamar la atención lo que hace del jabalí una fuerza tan peligrosa y al mismo tiempo tan fascinante. El jabalí no se alimenta, devasta. A donde quiera que va, revuelve la tierra con la fuerza de sus colmillos y patas, arrancando raíces, destruyendo la vegetación nativa, interrumpiendo ciclos naturales que tardaron siglos, milenios, en establecerse. Este comportamiento, llamado fouissage, parece inofensivo a primera vista, pero es, en la práctica, un catalizador para la destrucción a gran escala. Elimina la cubierta vegetal que protege el suelo, acelera la erosión, compromete el flujo de nutrientes y altera profundamente la composición biológica de ese espacio. Y no se detiene ahí. El jabalí es un transmisor silencioso de enfermedades que afectan no solo a la fauna, sino también al ganado doméstico e incluso a los humanos. Es portador de virus, bacterias y parásitos que se propagan como una estela tóxica, comprometiendo la salud de los ecosistemas y generando daños incalculables a la agricultura y la biodiversidad. La peste porcina africana, por ejemplo, es una amenaza latente que puede destruir poblaciones enteras de cerdos, afectando directamente a la seguridad alimentaria y a la economía de muchas regiones. El impacto del jabalí también afecta directamente a la cadena alimentaria. Compite con las especies nativas por el alimento y el hábitat, depredando huevos, polluelos e incluso individuos adultos de otras especies vulnerables. Trastoca nichos ecológicos enteros, eliminando pequeños mamíferos, reptiles, aves y anfibios que no tienen defensas contra su agresividad y voracidad. Así, lo que parecía ser un animal más insertado en el paisaje se convierte en una amenaza concreta para la supervivencia de múltiples especies, muchas de ellas ya amenazadas de extinción. Además, al alterar la estructura física de los hábitats, el jabalí crea ambientes propicios para las especies invasoras, tanto animales como vegetales, que encuentran en ese espacio perturbado una oportunidad para proliferar. Así, el ciclo de destrucción se intensifica, las especies nativas desaparecen, las especies invasoras prosperan y el equilibrio natural da paso a un sistema empobrecido, frágil y vulnerable. Pero lo más impresionante es solo que todo esto sucede de manera casi invisible. El jabalí no destruye con violencia explícita, no anuncia su presencia con ruidos ensordecedores, simplemente actúa, en silencio, noche tras noche, fragmentando el ecosistema en pequeños golpes que, acumulados, producen un colapso total. Y cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. El suelo es estéril, las especies han desaparecido, los cursos de agua están llenos de sedimentos y el medio ambiente nunca volverá a ser el mismo. Este impacto invisible del jabalí es una poderosa metáfora de cómo a menudo ignoramos los procesos silenciosos que erosionan lo que consideramos eterno e inmutable. Nos obliga a repensar nuestra relación con el medio ambiente, con las especies invasoras y con las consecuencias aparentemente pequeñas de nuestras acciones o inacciones. El jabalí, con su discreta presencia y su enorme poder, nos enseña que no es necesario hacer ruido para provocar destrucción. Todo lo que se necesita es insistencia, estrategia y tiempo. Y así sigue, como un ingeniero involuntario del caos, transformando silenciosamente los entornos por los que pasa, recordándonos implacablemente que en la naturaleza todo está conectado y que cuando rompemos un enlace, todo el sistema inevitablemente se desequilibra. Bien, la guerra contra el jabalí es, sin duda, una de las batallas ecológicas más desafiantes de nuestro tiempo.
no es solo una cuestión de control de la población, es una lucha por la preservación de ecosistemas enteros, la protección de la agricultura, la seguridad de las comunidades y el mantenimiento del equilibrio ambiental que sustenta todas las formas de vida. Y esta batalla se está librando con una intensidad sin precedentes, uniendo a gobiernos, científicos, comunidades locales y expertos en estrategias que van desde la gestión tradicional hasta las tecnologías más avanzadas de la actualidad. El avance del jabalí es tan abrumador que muchos países no han tenido más remedio que declararle la guerra abierta. En varias regiones, las operaciones militares se emplean, literalmente. Cazadores entrenados, equipados con armas de precisión, visión nocturna y drones de rastreo, operan en primera línea, patrullando territorios enteros, monitoreando movimientos, anticipando rutas y organizando emboscadas. No hay lugar para el amateurismo. El jabalí es inteligente, adaptable, astuto. Es un enemigo que aprende rápido, que prueba las vallas, que engaña las trampas, que desafía los límites. Pero la ciencia también ha entrado en el campo, con todo su arsenal. Los investigadores están desarrollando trampas automatizadas, equipadas con sensores térmicos y cámaras inteligentes, capaces de identificar grupos enteros de jabalíes y activar mecanismos de captura solo cuando se confirma su presencia, evitando riesgos para otras especies. La biotecnología, a su vez, estudia métodos de control poblacional basados en la esterilización química o genética, buscando alternativas que reduzcan la reproducción acelerada de estos animales sin necesidad de sacrificios a gran escala. Aún así, la magnitud del desafío exige más. Por esta razón, los gobiernos crean una legislación que flexibiliza la caza, autoriza el uso de equipos que antes estaban restringidos y promueve campañas de concientización para que la sociedad entienda la gravedad del problema. En algunos países, incluso hay recompensas económicas para quienes matan jabalíes, convirtiendo la contención del animal en una actividad incentivada económicamente. Pero la resistencia no se limita a la fuerza o la tecnología. También hay una movilización comunitaria, profunda, visceral. Los agricultores, amenazados a diario por los ataques de los jabalíes a los cultivos y al ganado, se unen, comparten información, construyen vallas reforzadas, organizan patrullas nocturnas. En algunas regiones, familias enteras se ven obligadas a cambiar viejos hábitos. Ya no pueden soltar a sus animales. Necesitan reforzar los cobertizos, vigilar constantemente su entorno. El miedo es silencioso, pero constante, porque saben que basta una noche para que el jabalí destruya meses de trabajo. Y, aún frente a toda esta movilización, el jabalí permanece, duro, resistente, despiadado. A cada estrategia humana responde con una adaptación. Cambia de ruta, cambia patrones de comportamiento, aprende a evitar trampas. A lo que nos enfrentamos no es solo a un animal, es un símbolo de la fuerza bruta de la naturaleza, de su capacidad de resistir, de reinventarse, de sobrevivir incluso bajo la presión aplastante del hombre y la tecnología. Esta guerra, por lo tanto, revela mucho más que un intento de control biológico. Expone la eterna tensión entre el ser humano y la naturaleza, entre el deseo de dominar y la necesidad de convivir. Muestra cómo, incluso con toda nuestra inteligencia y aparato tecnológico, todavía nos enfrentamos a fuerzas que no podemos simplemente eliminar. Fuerzas que nos obligan a reflexionar sobre los límites de nuestro poder y la necesidad de repensar la forma en que nos relacionamos con el mundo natural. Al final, la batalla contra el jabalí no es solo una guerra por la tierra, es una guerra por la comprensión,
por el respeto a los ciclos naturales, por estrategias que trasciendan la simple destrucción y busquen, tal vez, un equilibrio más inteligente, más sensible, más sostenible. Porque el jabalí no es solo un enemigo al que hay que matar, es un espejo que refleja nuestras elecciones, nuestros errores y tal vez nuestra propia arrogancia al creer que podemos controlar